Ya, entonces hoy día les doy la bienvenida al curso de Geometría del Espacio y Vectorial. En este curso, lo primero que vamos a tener en cuenta es que durante los últimos tiempos hay nuevas habilidades y actitudes que ustedes tienen que desarrollar y los estudiantes que ustedes van a tener también tienen que desarrollar y ustedes se van a enfrentar a eso, ¿ya? Debido a que en este mundo actual, sobre todo en el tiempo en el que estamos ahora, se ve que hay mucho más uso de la tecnología, tenemos nuevos modos de acceso al conocimiento y queremos de alguna manera que las experiencias de aprendizaje sean mucho más memorables, ya en el sentido de que quede algo mucho más para ti, que llegar y tener una clase expositiva, ¿ya? Entonces, estas habilidades, entonces uno las puede ver en que van a ustedes, o sea, se desarrollan distintos modos de pensar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que desarrollar, o en realidad ustedes ya lo tienen, creatividad e innovación, y ustedes también quieren eso en sus estudiantes. Entonces, ¿qué significa eso? Significa tener una producción de tus ideas, tener flexibilidad, la parte del pensamiento crítico que lo tenemos por acá, de alguna manera es discriminar cuando ustedes vean una información o una declaración o una opinión, sean capaces ustedes de distinguir esas cosas y vayan viendo también a medida de que uno ve los discursos, por ejemplo en la televisión siempre estamos viendo discursos, entonces esos discursos son hechos verdaderos o en realidad son opiniones y evaluar la pertinencia, la validez y la verosimilitud, ¿ya? Cuando hablamos de este término de metacognición, estamos pensando en el aprender a aprender, o sea, ser consciente de lo que tú vas aprendiendo, ¿ya? Entonces, para esto, por ejemplo, es súper bueno llevar de alguna manera un diario de tu aprendizaje, como qué aprendí hoy, qué hicimos en esta clase, cómo lo vimos, ¿sí? Grabar pequeños audios también sirve mucho, compartirlos igual con tus compañeros y ver si acaso están en la misma sintonía, están aprendiendo lo mismo, ¿ya? Esta parte de comunicación se refiere a establecer la comunicación entre ustedes como compañeros, no solamente la parte oral, también la parte escrita, ¿sí? A los cursos usuales uno siempre está viendo como la comunicación escrita, principalmente, más que la oral, ¿ya? Pero en este curso lo que vamos a tratar de hacer es desarrollar estas cosas, ¿ya? La colaboración entre sus compañeros, ¿sí? Tener las habilidades de liderazgo, desarrollarla, la empatía, la tolerancia a la frustración, ser asertivos, ¿ya? Y aquí en la parte de las actitudes, pensar con perseverancia, ser proactivos, tener una apertura de las distintas perspectivas de tus compañeros, convivir con ellos, tener flexibilidad, ser reflexivo y ser consciente de los aprendizajes que hemos tenido, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces uno dice, no, en el colegio no aprendí nada, pero a veces uno como que todas esas pequeñas cositas que tú hiciste, algo te llevaron a aprender. ¿Cuáles fueron tus, por ejemplo, experiencias más memorables? ¿Qué rescatas de lo que aprendiste? Eso te sirve mucho después a la hora de ponerlo en práctica y enseñarlo, cuando te toque ser tú el profesor, ¿ya? O profesor. Otras de las habilidades que queremos desarrollar son las herramientas para trabajar. Entonces aquí tenemos un mundo digital que ahora estamos explorando mucho, esta alfabetización digital que estamos hablando ahora, todas las herramientas que tenemos disponibles a nuestra disposición, las que conocemos y las que no conocemos. Tener la actitud a aprender, ¿sí? No quedarse con la sensación de que uno ya ha aprendido mucho de una forma y va a seguir igual. No, eso tiene que cambiar porque todos tenemos distintas habilidades. Y los usos de la información, ¿sí? En Internet hay mucha información, entonces tengo que tener el pensamiento crítico para poder distinguir cosas que están bien hechas, cosas que no están bien hechas y cómo soy capaz de poder aplicarlo, ¿sí? Y otra de las habilidades del siglo XXI son que uno tiene distintas maneras de ver el mundo, ¿ya? Estamos en un contexto, no somos nosotros solos, ¿sí? Estamos en un contexto, vivimos en sociedad, tenemos una sociedad local, estamos insertos en el mundo, entonces tenemos que tener una actitud comprensiva a eso
de alguna manera entramos a estudiar, tenemos este proyecto de vida y de carrera, y cómo eso afecta en tu entorno también, ¿ya? Y la responsabilidad social y personal que eso conlleva, ¿ya? A ver, cuando nosotros pensamos en una clase, ¿sí? Esto está sacado de un documento de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, entonces en el cual nosotros vamos a tener que identificar los objetivos de aprendizaje, vamos a tener que determinar las evidencias del aprendizaje, o sea, cómo yo me doy cuenta que el estudiante aprendió. Muchas veces, principalmente todas las veces, nosotros evaluamos el aprendizaje con una prueba escrita, pero eso marca precedente, o sea, marca una cierta beneficio a ciertas habilidades que son las habilidades escritas y deja por fuera otras habilidades que no estamos considerando, por ejemplo, la comunicación oral. Muchas veces en una prueba afectan los nervios, la sensación de estrés que genera y esas cosas, ¿ya? ¿Y cómo entonces vamos a planificar las actividades de aprendizaje? Eso es, estas cosas que yo les estoy contando son las que vamos a tener en cuenta en nuestro curso, ¿ya? Eh, Como les dije, en el curso, en tercero y cuarto medio, se ven principalmente las partes de geometría en el espacio y geometría vectorial, ¿ya? Lo que yo les voy a pedir a ustedes es que busquen el programa de estudios Geometría 3D para formación diferenciada. Estas preguntas fueron sacadas de ahí. Esto es lo que a ustedes les va a tocar enseñar en algún momento, ¿ya? Entonces, estas preguntas yo quiero que ustedes reflexionen al respecto y después, como les dije, pueden escribir su respuesta en un papel o grabar su respuesta en un pequeño audio con la idea de que las tengan ustedes ahí en conciencia, ¿ya? Entonces vamos a leerlas, vamos a ver que, por ejemplo, aquí cómo es posible calcular y representar la dirección de un movimiento, entonces ahí van a aparecer la noción de vectores, qué implicancia tienen las operaciones y propiedades de los vectores al describir un fenómeno, cómo se interpreta una situación representada por una recta en el plano, ¿ya? ¿Qué situaciones se pueden representar a partir de las posiciones relativas entre una recta y un plano en el espacio? Entonces, cuando uno habla de planos en el espacio, entonces podrían ser como hojas, por ejemplo, de papel que uno tiene, y estas hojas de papel distintas generan distintos planos. Entonces, ahí yo, por ejemplo, podría estar viendo dos planos. Estos planos en este caso son infinitos, se están representando infinitos, y aquí yo estaría viendo que se están intersectando en esta expresión que sería una recta. ¿Qué otras cosas o qué otras formas yo voy a tener en el espacio? Por ejemplo, siempre los planos se van a intersectar en una recta, o podrían intersectarse en un punto, o podrían no intersectarse. Todas esas cosas son las que yo quiero que ustedes vayan pensando durante esta semana, ¿ya? ¿Cómo es posible representar situaciones por medio de cuerpos generados por patrones de rotación y traslación? Entonces, nosotros día a día vemos, por ejemplo, los autos, vemos los neumáticos y vemos cómo construimos, cómo pensar o, por ejemplo, cómo se construirá un neumático o una simple taza, en tu taza de café. Cuando tú ves tu taza de café, ves que es como una vuelta, entonces se podría generar de alguna manera por lo que uno llama rotación, ¿sí? ¿Será que la traslación se involucra? ¿Qué cosas yo puedo generar? ¿Qué cosas no? ¿Ya? Ahí aparecen algunos nombres o simplemente cosas usuales que hemos visto día a día. Por ejemplo, el, el, el rollo del papel higiénico, ¿sí? Por dentro. ¿Qué es? Es un cilindro, ¿sí? Y uno le dice cono. ¿Qué es un cono? También son otras cosas y distintos elementos que aparecen que vamos a estudiar en este curso. ¿Cómo se genera una forma y qué características en común tienen las piezas creadas con la ayuda de un torno? ¿Qué es un torno? ¿Qué yo podría generar con un torno? ¿Ya? Entonces, eso quiero que lo vayan buscando, que lo revisen ustedes por internet, que busquen también alguna otra fuente de estudio.
nosotros ya usamos un libro en el curso anterior, era el Paul Goberov, ahí también aparecen cosas de geometría en el espacio y lo pueden revisar. ¿Cómo representa la geometría objetos o fenómenos? ¿Ya? ¿Cómo describir o representar las características de un objeto? ¿Cómo permitió la geometría resolver problemas emblemáticos de la arquitectura, el diseño y la construcción? ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar ahora aquí cómo pueden ustedes buscar. Simplemente van al Google, en el Chrome. Déjenme aquí. Necesito cambiar la ventana. Espérenme un poco. Esto lo voy a bajar. Aquí voy a poner la ventana del Google Chrome. Y lo que vamos a hacer es buscar el documento que les estaba mostrando, ¿cierto? El documento que se llama Programa de Estudio Geometría 3D para Formación Diferencial, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a buscar. Programa de Estudio Geometría 3D para Formación Diferencial, ¿ya? Y aquí entonces ustedes van a ver que estamos en la página del Mineduc, ¿sí? Ahí se puede ver que está la página del Mineduc. Y aquí ustedes pueden encontrar el Geometría 3D, el programa, ¿ya? Este programa quiero que lo descarguen y quiero que lo revisen durante la semana, ¿ya? Durante esta semana no vamos a tener clases. La próxima semana vamos a tener nuestras primeras clases donde vamos a presentar la parte, vamos a ir viendo los contenidos que vamos a ver en el curso formalmente, que están aquí en este documento, por eso quiero que lo revisen. Y vamos a ver el tema de las evaluaciones y ¿por qué no vamos a hacer clase esta semana? Porque tenemos un curso en paralelo que todavía están las inscripciones comenzando, entonces vamos a empezar todos juntos la próxima semana, pero esta semana van a tener esta tarea de revisar este documento. Este documento que fue realizado el año 2019, a ustedes les va a servir y les va a ser de gran ayuda cuando estén haciendo sus propias clases, ¿ya? De acá están tomadas las primeras partes de lo que les hablé de las habilidades y aquí ustedes van a ver que van a tener 4 unidades, ¿sí? La unidad 1 que es la representación vectorial de situaciones y fenómenos, la unidad 2 que tiene que ver con rectas y planos en el espacio, la unidad 3 que es la generación de cuerpos utilizando patrones geométricos y la unidad 4 que tiene que ver con los objetos con sus caras y perspectivas. Salen actividades, además salen ejercicios. De aquí mismo vamos a ir tomando nuestro material para estudiar en este curso y es lo que a ustedes les va a servir después para hacer sus clases, ¿ya? Eso es lo que quería mostrarles aquí. En este documento, ustedes van a poder encontrar la respuesta a este problema. En algún momento, alguien se preguntó cómo podríamos guardar los huevos, cómo los podríamos transportar. Entonces se llegó a esta bandeja que uno conoce, que ha visto de toda la vida, ¿cierto? Pero ¿por qué tiene esa forma? ¿Quién la inventó? ¿Será la manera óptima de guardar los huevos? Y es lo que cuando hablamos de óptimo, ¿a qué nos referimos? ¿Ya? Entonces eso quiero que lo revisen ustedes en el documento que les dije que descargaran. Ahí es posible ver la respuesta de este problema, ¿ya? Y por último, lo que quiero que vean durante la semana es el concepto de volumen y cómo un matemático griego importante, Arquímedes, descubrió o de alguna manera relacionó este concepto de volumen con otras, con por ejemplo, cuánta agua sale de una tina. Ya no voy a contar más, a lo mejor ya conocen la historia, pero aquí pueden ver el capítulo completo y la parte solamente que habla del volumen, que tiene que ver con el problema de la antigua Grecia, ya que se le propuso a él. Esto también quiero que lo revisen durante la semana. El video lo pueden ver en YouTube, ¿sí? Aquí lo voy a colocar.
en YouTube ustedes buscan aquí problema de Arquímedes. Y aquí está, el principio de Arquímedes, ¿sí? Y ahí lo pueden revisar con calma en la casa. Y ahí está el resumen que tiene 5 minutos y por ahí está el capítulo completo. Aquí está el capítulo completo, ¿ven? Que tiene 24 minutos. El capítulo completo de esa serie que es como de historia, ¿ya? Eso sería entonces lo que vamos a ver durante esta semana. Cualquier duda me la pueden ir consultando en el foro. Los que todavía no están inscritos en el curso, ya va a aparecer el foro y va a estar disponible para dudas. Eso sería por hoy.